Pues buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta nueva intervención. Vamos a ver con una continuación a lo que es la etapa medieval y en los albores del Renacimiento, justamente con el surgimiento pues de la demonología. Bien, comentábamos anteriormente pues que en esta etapa de la vida, pues de la historia más bien, el, la sociedad básicamente se caracterizó por un alto nivel de, pues hay que decirlo con sus palabras, de fanatismo basado principalmente en el temor y en la superstición, ¿sí? Y sobre todo, más que lo anterior, en la propia ignorancia. Finalmente, las personas, los seres humanos, pues pensaban que aquello que no conocían era pues generalmente atribuido a alguna fuerza diabólica, alguna fuerza maligna. Y en este caso, pues de la mano con el surgimiento también de, como se comentó anteriormente, de la Reforma Protestante, pues también finalmente la Iglesia contraataca y pues recrudece aún más sus movimientos, sus posturas en contra de la práctica de cualquier tipo de acción o de conducta que denotase cierta hechicería, cierta brujería. Como comentábamos también anteriormente, pues en el mundo médico, pues los médicos que se oponían a esta explicación de la psicopatología, basándose en lo que es una posesión o una influencia sobrenatural, pues realmente eran pocos los que lo hacían. Los que sí se atrevían, pues como tenemos aquí, Giovanni Battista de Monte, 1498-1552. Básicamente este doctor se especializó o se abocó a lo que es el tratamiento de la melancolía, que como hemos comentado anteriormente es una forma un tanto más intensa de tristeza, más allá de lo normal, pero sin llegar a ser depresión. Este trastorno pues lo atendía o lo medicaba, lo curaba a través de baños, agua caliente, agua fría, pues quien no se pone al tiro con ese tipo de técnicas, y sobre todo pues sangrías. Vuelven a aparecer en la historia de la humanidad pues estas técnicas, si se puede decir la palabra técnicas, un tanto salvajes, un tanto violentas, pues que eran básicamente las sangrías, ¿no? Y estas sangrías finalmente también provocaban pues que finalmente la persona quedara pues inutilizada, si no es que muerta, justamente por la hipovolemia, el bajo nivel de sangre en el cuerpo, ¿sí? Otro médico, pues también se encargó de dar un tratamiento, una terapéutica a lo que es a los padecimientos mentales, fue Gerolamo Mercuriali, 1530-1606. Este doctor, pues básicamente opinaba que todos los excesos de la época, en lo sexual, en lo pasional, en lo iracundo, en la ira, en el comer, en el beber, eran los responsables de las afecciones mentales. Y por lo tanto, en este sentido, él compartía o él creía que justamente lo que hacía daño a la persona no era lo que estaba dentro de, sino más bien lo que entraba a través de la boca. Y justamente con esta dinámica se intentó curar estas enfermedades mentales a través de la aplicación, por ejemplo, de sangrías, al igual que Batista de Monte, colagogos, que esta medida básicamente es la administración de fármacos elaborados a base de plantas que van a facilitar la expulsión de la bilis que se retiene en la vesícula biliar. Y aparte, pues también van a tener una acción purgante estomacal. O sea, finalmente el sujeto que se administraba ese tipo de procedimientos literalmente sacaba todo, literalmente, ¿sí? Sobre todo la bilis sanguínea, la bilis biliosa y la extrabiliosa, que era justamente la que, según él, provocaban los trastornos la conducta anormal. También tenemos otro autor que pues ya es un poco más objetivo, un poco más científico. Él nos habla de la primera clasificación de la psicosis hecha por Felix Plattner
entre 1536 y 1614. Y él básicamente clasifica por primera vez en toda la historia de la humanidad los padecimientos mentales graves o psicosis, los clasifica en 4 grandes categorías. La primera le llamó mentis imbecilitas, y básicamente es lo que correspondería actualmente al diagnóstico de discapacidad cognitiva o antes llamado retraso mental. En algunas ocasiones con los alumnos de psicología, pues comento que todavía en algunos manuales diagnósticos anteriores, muy anteriores al DSM-5, se usaba todavía pues este tipo de terminología en cuanto a mongolismo, en cuanto a imbecilismo, que pues ciertamente tenemos aquí su origen clínico, ¿no? También tenemos que él describe la mentis consternatio, que él lo atribuye a una pérdida de la conciencia, sobre todo que ocurre esta en lo que es en la epilepsia, en la catalepsia y en el coma apoplético. Todos estos 3 padecimientos tienen una base 100% orgánica, tienen que ver con una alteración en el flujo normal de energía, de corriente eléctrica, a través del cerebro, ¿sí? Sabemos entonces que lo que es la epilepsia provoca lo que es una descarga, una súbita descarga de electricidad en el cerebro llamada paroxismo, que tiene la potencialidad de poder hacer que el paciente pues tenga una serie de situaciones, de vivencias que pueden ser experimentadas como un ataque, una crisis convulsiva de gran mal o una crisis de ausencia donde de repente el sujeto pareciera que se va de este planeta por unos cuantos segundos. Y otra más va a ser la catalepsia, donde en el caso de la catalepsia finalmente es el mantener o estar somnoliento la mayor parte del día, aun cuando no se sienta cansado uno. Y el coma apopléctico, que en este caso era básicamente como en algunas películas se nos ha colocado esta información, donde de repente el paciente aparentemente fallecía, pero resulta que su ritmo cardíaco, su ritmo respiratorio, se disminuía a tal intensidad que era prácticamente imperceptible o inaudible la frecuencia cardiorrespiratoria. Y obviamente también pues no se entendían pues los instrumentos que hoy en día, ¿no? También eso lo que provocó esta parte que proliferara esta situación. Otra más, la mentis alienatio, que tiene que ver con la alienación, sobre todo cuando se da esta alienación en términos de pensamiento, por ejemplo, en trastornos delirantes, algún trastorno del contenido formal del pensamiento. Por último, tenemos la mentis defatigatio, o también llamada excitación, que correspondería al cuadro reciente de trastorno bipolar fase maníaca, ¿sí? Entonces tenemos una clasificación incipiente de psicosis que data de los años 1536 y entre 1614. Permítanme. Ok. Tenemos también a otro autor que también se opone a todo esto, fue Jerónimo Cardano, 1501-1576, 75 años de edad del sujeto, donde es el primero que formalmente inicia con la práctica que después se pondría otra vez de moda en cuanto a la interpretación de los sueños de los pacientes, sobre todo con la finalidad de buscar o descubrir alguna revelación, algún augurio emitido por los dioses, ¿sí? En este caso, eso era para lo que se estudiaban los sueños, para encontrar justamente el eco de la voz de los dioses, ¿sí? No tanto para dar un tratamiento. El éxito o el acierto de este señor, de Jerónimo Cardano, fue básicamente adaptarlo a lo que es el tratamiento de enfermedades mentales. Sobre todo
a través de esta tratamiento, esta herramienta terapéutica, a través de la libre asociación de imágenes y lenguaje. Es decir, algo así por el estilo, ok, ¿qué es lo que ves aquí? Y le ponemos un ejemplo o un estímulo bastante vago para que pueda, pues, tener oportunidad de expresar justamente qué objeto se trata, ¿sí? Bien, otro autor que se pronuncia también en contra del abordaje es únicamente, perdón, únicamente sobrenatural, lo fue Matteo Ferrari Gradi, nada que ver con los automóviles italianos, que en este caso también es de los primeros teóricos que se encarga de describir a las alucinaciones como en realidad simples fenómenos mentales atribuidos a una alteración en la percepción. Lo curioso del asunto es que dice la historia que justamente Mateo era también a su vez paciente que alucinó en algún momento de su vida. Sobre todo le interesó el estudio y el abordaje de algunos fenómenos como por ejemplo los éxtasis, que en este caso él determina o establece que un éxtasis básicamente es un fenómeno que ocurre entre lo que es el estado completo de sueño y lo que es el estado completo de vigilia. Es decir, por así decirlo, a medias de los dos estados, tanto el sueño como la vigilia. Pero lo curioso es que la explicación que daba Mateo para los éxtasis, lejos de ir un poco nada más con la cuestión de la alteración de los ritmos circadianos, también iba con una explicación que tenía que ver con la somatización. Es decir, esas imágenes, esas huellas que el sujeto recibía presuntamente pertenecientes a las heridas de la pasión de Cristo, pues en realidad eran una somatización en grado extremo. ¿Y qué es la somatización? Pues básicamente la somatización es cuando un sujeto hace un conflicto psicológico o no sé, algún pendiente que tenga, algún problema, alguna situación que no ha resuelto, pues se va a manifestar y va a enfermar o por lo menos a crear la sensación de enfermedad en el paciente, siendo que en este caso el tratamiento no es exclusivamente hablando un tratamiento que tenga que ver con el habla, ¿sí? Perdón, un tratamiento que tenga que ver con cosas no verbales, sino bien un tratamiento que tenga que ver con lo verbal, ¿sí? Bien, tenemos también, permítanme, ok, digamos el éxito de esta interpretación o el éxito pues de estas posturas básicamente está en que se consideran como un primer intento de abordaje a lo que era la investigación científica de los trastornos mentales. Ciertamente no se cumplen al 100% ese entrenamiento, pero por lo menos le queda, nos queda como esa idea de que en cuanto a lo que es la historia de la psicología, también la psicopatología va muy de la mano con la evolución de las teorías y las concepciones del ser humano, ¿sí? Bien, voy a pausar unos segundos el video para colocar la siguiente diapositiva. Permítanme. Ok, está, permítanme.
Bueno, a continuación vamos a hablar un poco acerca de lo que es la obra de otro prominente pensador, racionalista por definición, filósofo, matemático, cuyas concepciones pues son una gran aportación al pensamiento moderno del ser humano. Nos referimos a René Descartes. Bueno, René Descartes fue básicamente una persona, como comentaba ahorita, un matemático que justamente se maravilló por completo de todo lo que implicaba la ciencia matemática. Y tan se maravilló que pues se encontró que justamente para que cualquier ciencia pudiera llamarse como tal ciencia, debería de ser, por decirlo así, debería ser sustentada en un ideal que tiene tres características: que sea ciencia, que tenga un método y aparte que también tenga una certeza del 100%. Para Descartes, esta idea, esta concepción o esta postura era básicamente lo más importante, porque al fin y al cabo eh, se supone que cuando se va empezando a estudiar una carrera, una profesión, pues de repente cada profesión o cada carrera, pues de repente nos venden pues la idea de que finalmente somos científicos. Los psicólogos dicen que somos científicos, los médicos también dicen que son científicos, los físicos pues no se diga, pero aquí el punto sería que, bueno, cada una de estas disciplinas tiene su propia metodología. Y en este caso, para Descartes, la psicología, para que sea ciencia, debe de obedecer al método matemático igual que lo hace la física. Es decir, la ciencia madre o la ciencia rectora para Descartes va a ser la matemática, no tanto la lógica ni la filosofía, sino la matemática porque es la que es de más fácil constatación y sobre todo de más fácil verificación y experimentación. Pero Descartes va un poco más allá con su postura, que es un tanto radical, por lógica, y él nos habla que debemos de eliminar toda fuente de incertidumbre y de error al momento de pensar en una ciencia, ¿sí? Es decir, todo aquello que no sirva, que pueda provocar alguna falla, algún error de cálculo, algún accidente no planeado, pues básicamente comete un error y está estorbando en el desarrollo científico de lo que es, en este caso concreto, la psicología. Pero aquí lo importante también es entender que esta fuente de errores que comento es atribuida a lo que son los sentidos, o sea, nuestros ojos nos engañan, cosa que es muy cierta, pero también a nuestra imaginación. En ambos casos, tanto los sentidos como la imaginación van a ser elementos que tienen que ver con justamente esta postura de provocar un error al momento de hacer un juicio, hacer un criterio, porque finalmente si hago un juicio o emito un criterio, lo voy a hacer en función de lo que estoy percibiendo. Y no siempre lo que yo percibo es lo que corresponde con la realidad. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de los errores que inducen los sentidos, algo muy sencillo de entender, algo muy sencillo de explicar, como ejemplo, sería esta parte de tapar el sol con un dedo. Lógicamente, no podemos tapar el sol con un dedo, porque justamente los tamaños son nada que ver, ¿no? Es inconmensurable el tamaño del sol en comparación con un diminuto dedo. Sin embargo, hay quien puede afirmar que efectivamente tapa el sol con un dedo. Pero en este caso es un error de percepción. ¿Por qué? Porque finalmente el tamaño relativo sería lo que da esa diferenciación o esa diferencia de tamaños, de tal manera que el dedo se convierte en algo mucho más grande que el mismo astro rey. Y otra fuente de errores para lo que es Descartes, pues va a ser la imaginación.
En ese sentido, si hablamos de imaginación, pues lógicamente hablamos que también aquello que a lo mejor nosotros creemos que es o nos imaginamos cómo pudiera ser algo que no conocemos, pues lógicamente no correspondería a una verídica interpretación de la realidad. Y obviamente, si dependemos de nuestros sentidos que nos pueden engañar y de nuestra imaginación para afirmar una realidad científica, por lo tanto, justamente el error que vamos a cometer sería pues doble, por el lado de los sentidos y por el lado de la imaginación. En ese sentido, entonces, Descartes pues intenta eliminar, intenta pues suprimir este error prescindiendo de esas dos fuentes, así de sencillo. Ok, si usted quiere hacer ciencia en realidad, déjese de lo sensorial y déjese de la imaginación. Pero entonces alguien podría preguntar, ¿y entonces qué nos queda? Ah, bueno, pues lo que nos queda va a ser la razón pura, ¿sí? La razón pura que básicamente va a ser un proceso psicológico de pensamiento donde vamos, básicamente la dinámica será la siguiente. En la razón pura es una reflexión de la reflexión, de la reflexión, de la reflexión del pensamiento que ya reflexioné. Así como se un tanto de, digamos, de complicado, de complejo, incluso hasta de ridículo, de absurdo, pues para Descartes era algo muy válido. O sea, finalmente, lo que yo reflexiono, lo que yo pienso, al margen de mi experiencia sensible, es lo que le va a dar sustento al pensamiento. Por lo tanto, podemos decir que para Descartes, eh, en este caso la materia de el alma, de la que está compuesta el alma, va a ser el pensamiento o la sustancia cartesiana llamada res cogitans, ¿sí? O cogito cartesiano, que en este caso dice básicamente la información que es algo que existe en sí de forma independiente, es decir, ajena a una interpretación por parte de los sentidos o una imaginación por parte también de un engaño o una alteración de una ilusión óptica que también nos juegan los sentidos. Pero ojo, aquí algo muy interesante dentro de todo esto. Las ideas no son sustancias porque no son independientes. Todo aquello de lo que se tiene conocimiento inmediato básicamente va a ser la conciencia, ¿sí? ¿Y cómo define Descartes a la conciencia? Pues básicamente como un hecho psicológico de algo que se tiene conciencia en ese momento y por sí mismo. Eso sería pues lo que es la parte de la conciencia dentro de la mecánica o dentro de la dinámica cartesiana. Como vemos en ese sentido, entonces la intervención de Descartes o la contribución de Descartes al desarrollo de la psicología es básicamente crear una psicología un tanto 100% racional, pero también un tanto separada o ajena de una constatación o verificación empírica. Es decir, si los filósofos de la antigüedad estaban buscando tal vez encontrar un punto medio entre lo que es el mundo real y el alma o cuerpo y alma, a pesar de haber instituido para siempre tal vez el famoso dualismo mente y alma, o mente y cuerpo, perdón, Descartes, lejos de contribuir a la eliminación de esta postura, lo recrudece aún más. Y justamente él, cuando postula esta idea de la res cogitans o sustancia que piensa o cosa pensante, pues básicamente habla que, por ejemplo, un pensamiento por sí mismo es un sinónimo de existencia. Todo el mundo conocemos justamente esta famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es decir, la tarea, la función básica del ser humano va a ser siempre pensar, no tener la experiencia sensorial, ni tampoco, mucho menos, la experiencia sentimental, ni tampoco lo que es la experiencia
que tenga que ver con la imaginación. Básicamente, el ser humano es pensamiento puro, acto racional. Y cuando hablo de ser humano, pues me refiero tanto a hombres como a mujeres. ¿Sí? Por lo tanto, como comentaba, en ese sentido, la postura cartesiana es básicamente una postura dualista, porque independientemente de toda esa pretendida parsimonía de intentar buscar una ciencia pura, pues lamentablemente no lo encontró tampoco el señor Descartes, ¿sí? Lejos de todo, pues vino a recrudecer más aún el ya histórico dualismo mente y alma. Pero en ese sentido, pues básicamente cuando hablamos de Descartes, tenemos que hablar justamente de que para Descartes el alma y el cuerpo son dos sustancias distintas. El alma es pensamiento y el cuerpo es extensión. Por lo tanto, la mente, más bien el alma, para Descartes se transforma en sinónimo de mente, ¿sí? De mente, no de mente, de mente. Entonces, Descartes ya no habla tampoco del alma, sobre todo porque es una concepción metafísica, religiosa, espiritualista, esotérica, donde finalmente, igual, hablamos del alma como algo intangible, algo etéreo. Pero en este caso, el alma es la mente y la función del alma es la de pensar. Por lo tanto, la función de la mente es justamente también emitir un pensamiento, emitir una idea. Por lo tanto, la mente es lo que es realmente consciente. Y por lo tanto, si la mente es un sujeto consciente, el alma, por lo tanto, va a tener siempre una naturaleza 100% activa que básicamente va a fundamentar toda la demás actividad psíquica del ser humano. Dado que la mente es la que piensa, la que crea el pensamiento, esa res cogitans, ¿sí? Esa cosa que piensa, justamente entonces la función de la mente, como lo comentaba, es justamente el pensamiento, es el pensar, ¿sí? Y por lo tanto, el alma, en el caso del pensamiento y el pensamiento, van a estar siempre en estrecha comunicación y serían 100% indivisibles. Pero también Descartes da su opinión, un tanto abrupta a mi parecer, sobre el cuerpo. Si recordamos un poco la postura aristotélica y sobre todo más bien las posturas de Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, tenemos que la postura de Santo Tomás de Aquino básicamente era un tanto más moderada en cuanto a que, ok, ciertamente tenemos un alma, tenemos que es una herencia divina, que el alma busca a Dios, pero también tenemos un cuerpo que sin esa alma no puede existir, pero también vale lo opuesto, el viceversa. No puede existir un cuerpo sin un alma, ni un alma sin un cuerpo. Donde, en ese sentido, finalmente, lo que es este dualismo de mente y alma, o de cuerpo y alma, pues, sobre todo en el caso de Santo Tomás de Aquino, básicamente era como una forma de establecer correctamente que cuerpo y alma se influían recíprocamente. Pero con Descartes, en el caso del cuerpo, pues más bien lo redujo solamente a un movimiento meramente mecánico. Sobre todo en esta manifestación de los reflejos simples, que para él era una transposición a la biología de la deducción, de la deducción geométrica. Y bueno, sobre todo esto lo defendió por lo que son los automatismos corporales o reflejos voluntarios e involuntarios y por las conductas instintivas como la supervivencia.
por este momento terminamos esta pequeña intervención para posteriormente continuar con el segundo video. Gracias.